¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a su espacio Atrévete Atlanta. Hoy es un día muy especial. Mi nombre es Margaret Castillo y le damos la bienvenida. Hoy tenemos en nuestro segmento Atrévete a Sentirte una invitada muy especial y sobre todo con temas siempre muy interesantes. Pasamos con nuestra querida Juana del Villar, que le damos la bienvenida. Hola, hola. Yo como siempre feliz de recibirlos en este espacio que fue creado especialmente para ustedes y mucho más cuando tengo acá conmigo a nuestra querida Carla Ramírez. A mí me encanta todo lo que hacemos aquí, pero cuando Carla está, yo sé que se va a hablar de sentimientos y de cosas que nos representan, ¿verdad que sí? Bueno, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Ya saben que a mí me encanta siempre venir y hablar de todo esto para la comunidad. Sí, Carla, te cuento que una de nuestras seguidoras, tú sabes que yo le doy mucha prioridad a los temas que vienen de los seguidores, y una de ellas nos escribió que quería que habláramos de un tema que un poquito, hay muchas teorías referentes a este tema, y qué bueno que estés aquí para aclararnos, y es sobre cómo cambiamos patrones familiares que vemos a veces de forma negativa. Entonces, yo quiero empezar con una preguntita puntual. ¿Qué son esos patrones? O sea, ¿qué son patrones familiares? Porque algo, a veces me dicen que son heredados, que son aprendidos, pero yo quiero que tú puntualices en qué son los patrones familiares. Perfecto. Entonces, creo que para hablar de este tema, lo importante es que sepamos que cuando estamos refiriéndonos a patrones familiares, nos referimos a cosas que se repiten de generación en generación, es decir, acciones o comportamientos o incluso hechos que parecen repetirse, por ejemplo, ocurrieron en los abuelos, luego en nuestros papás, luego en nosotros, o que también podemos ver no solo de generación en generación, sino que varias personas de la generación tienen el mismo problema o los mismos comportamientos. O sea, ese punto es interesante. No es algo, por ejemplo, que vea yo, por ejemplo, yo hago esto, no tiene que ser algo que está repetido desde muchas generaciones anteriores. Exactamente. Cuando hablamos de patrones familiares, tiene que haber repetirse al menos en dos generaciones, lo cual puede ser a veces difícil porque a veces no tenemos toda la información, a veces no sabemos de pronto cómo fue la niñez de nuestros padres o no sabemos mucho de ellos, ya sea porque no hacen parte de nuestra vida o de pronto a veces porque murieron tiempo atrás, cuando nosotros éramos muy pequeños. Sí. Es interesante, porque como te decía anteriormente, hay muchas teorías sobre este tema. Incluso a veces lo ligan mucho a lo que vamos aprendiendo. Pero si es de generaciones mucho anteriores, por ejemplo, de nuestros abuelos y eso, no vimos quizás esos comportamientos. Entonces, ¿tú piensas sí que es un poco parte heredado o justamente lo aprendemos en las vivencias? Bien, entonces ya saben que en estos temas siempre hay de las dos partes. Siempre esas primeras experiencias de la niñez nos marcan y nos enseñan a ver el mundo de una manera en específico. Sin embargo, ha habido mucha investigación y se saben de muchos casos de personas que crecieron lejos de sus papás y que tienen mismas actitudes, mismos comportamientos y que se pueden encontrar muchas generaciones hacia atrás. Así que en este caso sabemos que puede haber un peso muy grande en la parte biológica, en lo que el ADN trae. Mm. Y para eso creo que algo que puede ser muy bueno tener en cuenta es recordar que nosotros estuvimos, cuando estábamos en la barriguita de nuestra mamá, estuvimos también en la barriga de nuestra abuela. Y cuando Mm. hubo abuelas que fueron mamás muy jóvenes, puede que hayamos estado en la barriga de ellas cuando ellas eran pues en nuestras tatarabuelas. Entonces, por un lado es esa conexión del ADN que tiene toda la información sobre nuestro carácter, sobre formas físicas o fisiológicas en las que nuestro cerebro, nuestro cuerpo como un todo funcionan. También está el hecho de que cuando nuestra tatarabuela estuvo embarazada, nos tuvo a nuestra mamá y a nosotros, porque nosotros estábamos en un óvulo ya en el útero de nuestra mamá y compartimos 9 meses viviendo Mm, juntas. sí. Em, y bueno, por último, también es muy importante tener en cuenta que cuando han habido hechos o circunstancias que han sido muy estresantes, que han sido muy fuertes en nuestros abuelos o tatarabuelos,
eso ya sabemos que deja una marca a nivel del ADN que ahorita se está investigando y tratando de entender más. Bueno, ahí podríamos ubicar la frase que dice, quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Así es, me encanta esa frase, tiene mucho sentido y Sí. a veces, sobre todo a personas que han crecido lejos de sus papás, ya sea porque ellos murieron cuando nosotros éramos muy pequeños, ya sea porque fueron adoptados, o bueno, muchos de los casos que ocurren hoy en día, eso nos puede ayudar a entender por qué nos podemos parecer tanto a ellos, aun si nunca convivimos o tuvimos esas experiencias importantes durante la niñez. Excelente. Bueno, yo quiero pasar con mi querida Marla, de que yo sé que ella tiene algunas cositas por ahí en su historia que quiere contarnos. Muchísimas gracias, Carla, darte la bienvenida nuevamente a nuestro espacio. Siempre es muy especial recibirte por acá. Carla, en este caso de los patrones familiares, ¿qué tan determinante es en el caso de ya de los más pequeños al momento de llegar a la adultez? ¿Qué tan determinantes son esos comportamientos en nosotros? Bueno, definitivamente son muy importantes y creo que para eso podemos hablar de algunos ejemplos. Uno que veo mucho trabajando como psicóloga con la comunidad es, por ejemplo, situaciones de maltrato. Veo mucho que cuando veo a una persona que está tratando de salir de una situación de maltrato, por ejemplo, familiar, cuando exploramos qué ha pasado en el pasado de su familia, eso ha sido algo que se ha repetido por muchas generaciones. Entonces, claro, por un lado tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ver con el ambiente social en el que hemos crecido. Sabemos que en un continente como el latinoamericano, en el que el machismo ha sido muy fuerte y hace parte de nuestra cultura, eso aumenta la probabilidad de que muchas mujeres hayan experimentado eso en algún momento de su vida. No quiere decir que la familia tiene como una maldición o mala suerte, ¿verdad? Pero ahí la gran pregunta es, ¿cómo alguien que creció viendo eso y viendo el dolor que su mamá podía vivir a través de eso, termina con una pareja que hace lo mismo? Y muchas personas a veces dicen como, "Ah, es que es muy boba, pero como no vas a ver, pero que, ¿verdad? Como que juzgamos a esa persona. Estamos hablando en este caso de mujeres, pero también le pasa a los hombres. Y ahí es donde esta parte emocional y psicológica y esas primeras experiencias de la niñez son muy importantes, porque eso nos permite entender que si tú no has visto cosas diferentes, si tú no sabes que las relaciones se pueden ver de una manera diferente, ahí es cuando es más fácil caer en ese patrón y vivir una situación parecida, pues porque nunca has sabido cómo se puede tener una relación que no sea maltratadora. Excelente. Mira, estoy ahora recordando una película que me recomendó una amiga muy querida. Y creo que se llama así la película, Rompiendo Ciclos. La chica es una chica moderna, vivió maltrato, su papá maltrataba a su madre, la maltrató durante, vamos a suponer, incluso ella tuvo un novio y su papá casi lo dejó por muerto cuando la descubrió con el novio en la casa. Entonces, en la película, ella termina también siendo víctima de, vamos a decirlo, resiliente, porque tú me dijiste que no pusiéramos la palabra víctima, resiliente también de maltrato familiar con su pareja. Entonces, por ahí va mi pregunta. ¿Cómo, o sea, cómo podemos ir identificando esos patrones para poder cambiar esos ciclos? Hay una frase que me quedó muy linda al final de la película. Ella termina con esa pareja, bueno, ellos tienen una niña y ella le dice, tengo que terminar contigo, no tanto por nosotros, sino porque por mi niña, porque no quiero que ella viva eso. Y ella le dice a su niña, habla a su niña y le dice, termina con nosotras. O sea, ese patrón familiar, ese ciclo, termina aquí, porque yo lo decido, ¿entiendes? Entonces, por ese lado, ¿cómo podemos identificar esos patrones que no queremos seguir, que nuestros hijos sigan con ellos, para poder entonces así empezar a cambiarlos?
Bellísimo, y Sí, escuchar esa frase me hizo así ujú, sentir cosquillitas por todas partes, sí, porque no es fácil romper ciclos familiares que son tan fuertes, ¿verdad? Y cuando digo eso me refiero precisamente a esas experiencias que hemos tenido tan de niños. ujú, Tenemos que recordar que cuando somos pequeños nuestro cerebro no se ha terminado de desarrollar. Entonces es muy difícil procesar, es decir, comprender situaciones que son tan complicadas como ver a tu mamá o a tu papá ser maltratados por su pareja. ujú, Entonces, son comportamientos que se van muy a lo profundo, porque cuando somos niños, esta parte del cerebro, que es la que nos ayuda a organizar información, recordar información, controlar nuestros impulsos, todavía no se ha desarrollado. Entonces estamos experimentando el mundo sin poder, sin tener realmente las estructuras para organizar y comprender lo que nos está pasando. Y por eso es que muchas veces caemos en esos patrones de comportamiento que se sienten muy fuera de control. Aun si los vemos y sabemos que no queremos estar ahí, volvemos a hacerlos, porque eso pasó hace mucho tiempo y quedaron como metidos en esa parte más profunda del cerebro. Entonces, ¿qué es lo más importante? Primero, empezar a verlos, ¿verdad? Escuchar a lo que las personas que nos aman, ¿verdad? Que nos aman de verdad y que nos demuestran su amor a través de cuidarnos, a través de pensar en nuestro bienestar, de hacer cosas que nos hacen sentir aliviados, eh, ponerles atención, porque pasa mucho que a veces nuestras amigas nos dicen, oye, pero es que mira, esta pareja que tú tienes no me gusta o como estás segura, y nosotras, ¿qué hacemos? Ay, claro que sí, ¿tú por qué haces eso? Y empezamos a apartarnos más de esas personas que en realidad se están preocupando por nosotras y quieren lo mejor, porque dejamos que estas otras preocupaciones, otras emociones tengan más espacio en nuestra vida. Entonces, por un lado eso, ¿verdad? Poder verlo, permitirnos o atrevernos a pensar, ¿qué tal si mi vida pudiera ser diferente? Pero les voy a decir que no es sencillo y los humanos somos muy complejos, así que tenemos que utilizar muchas cosas diferentes. Primero que todo, vayan a terapia. Ya se los he dicho muchas veces, los terapeutas estamos aquí para ser unas personas neutrales que se preocupan solo por ustedes. ujú. Nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestros familiares se preocupan por nosotros, pero tal vez a veces puede ser difícil creerles o saber si ellos de verdad saben lo que es mejor para nosotros. Sí, Así que para eso existimos nosotros, somos profesionales que podemos mantener cierta distancia emocional para realmente traerles soluciones que sabemos que van a ser lo mejor para ustedes. Lo segundo es utilicen diferentes herramientas. Así que, por ejemplo, traten de hacer cosas que les gusten, algo que los apasione, dar espacio en su vida, en su semana, para hacer esas cosas. Tercero, cuiden de su cuerpo, hagan ejercicio, tomen agua, duerman bien. Esos pequeños cambios empiezan a fortalecerlos y a permitirles pensar más claramente, ver las cosas con más calma, que es muy importante cuando queremos cambiar algo en nuestra vida. Y por último, dependiendo de cómo ustedes aprendan mejor, porque hay personas que aprenden mucho visualmente ujú, o más con el oído escuchando. o escribiendo o pintando, dense tiempo de hacer esas cosas pensando sobre ustedes mismos y cómo están viviendo su vida. Yo soy una persona muy visual, entonces a mí me gusta hacer diagramas o dibujos que me ayudan a entender, por ejemplo, cómo estoy utilizando el tiempo de mi día, a qué le estoy dando más energía y atención. Luego hago lo mismo sobre la semana. ¿Qué es lo que hago durante la semana? ¿En qué uso la mayor parte del tiempo? Y luego, si pueden, el mes, el año. Así empiezan como a verse a ustedes mismos desde una perspectiva diferente. Me encanta. Me encanta. De verdad que sí. Bueno, yo le voy a dar otro chancecito a nuestra querida Margaret, porque a mí me encantan sus preguntas. Así que vamos a pasar con Margaret, que tiene por ahí para nosotros. Gracias. Carla, súper interesante todo eso que has planteado, pero lo veo desde la forma de un consciente. Yo consciente puedo detectar, identificar esas cosas, pero se da el caso del inconsciente, Mm, que de una forma, sin darnos cuenta, vamos a ponerlo así, podemos estar siguiendo esos patrones y no detectarlo o no defendernos a tiempo.
porque posiblemente tú en casa viste un maltrato físico, pero tu pareja o la persona que tenga a tu alrededor ya va más con un maltrato verbal o te minimiza y también se puede considerar un patrón también Un que patrón. seguir. ¿Cómo identificarlo cuando es más inclinado a forma inconsciente? Bueno, esa es una gran pregunta y es muy difícil porque tú misma lo dices. El primer paso es la conciencia, es darse cuenta de lo que está pasando y eso es lo que a veces se nos dificulta más. Por eso, darse el espacio de hablar con diferentes personas y esto es algo que va a funcionar mucho sobre todo en situaciones de maltrato porque cuando estamos en esas situaciones tendemos a aislarnos. Ya sea porque no nos estamos sintiendo bien por lo que está ocurriendo, ya sea porque a veces esa persona que nos está maltratando lo hace de cierta manera con el propósito de mantenernos en esa situación. Entonces, por eso, una de las mejores formas de saber que estamos bien es revisando nuestras relaciones. Mm, Los humanos somos animales eso sociales, es así es como decimos, domesticados. domesticados, Ajá, ¿verdad? sí. O sea que estamos diseñados, nuestro cerebro está diseñado para conectar y crear relaciones. Entonces, si ustedes no tienen tantos amigos, si no tienen al menos una persona a la que puedan ir a pedir ayuda, a ser genuinamente quienes ustedes son, ya saben que es algo que tienen que seguir buscando y fortalecer. Entre más personas haya a su alrededor, entre más personas ustedes sientan que los pueden apoyar, quiere decir que van a estar más fuertes y eso les va a dar oportunidad de darse cuenta de cosas importantes. Sí, y abundando un poquito sobre eso, me encanta mucho esa parte. Y es el hecho, por ejemplo, no sé si a alguien le ha pasado, pero a mí me ha pasado que hay, por ejemplo, una actitud que no me gusta de mi mamá o de una tía, y yo me veo haciendo eso mismo. Por ejemplo, con mi hija. Comenzaba en estos días con una amiga y hablábamos sobre este tema un poquito, y ella me decía que nosotros los latinos muchas veces somos criadas por madres narcisistas. Vamos a decir narcisista por decir un término. Y es, por ejemplo, tú no vas para esa fiesta. Porque, mami, porque yo digo que no. Entonces, tú te ves como repitiendo y no está bien. O sea, lo normal es tú decirle, no, mi amor, tú no puedes ir porque es muy tarde, por una razón. Entonces, tú te ves repitiendo un patrón que tú ves mal en tus hijos también. Entonces eso va por ahí ligado a eso que tú dices, porque lo hacemos de manera inconsciente. Incluso a veces hasta nos sentimos mal después. Ay, ¿por qué le dije eso? ¿Por qué lo hice sentir mal? Pero es repitiendo eso de manera inconsciente que ya traemos. Exacto. Me encanta que digas eso porque ese es un gran ejemplo de cómo traer al consciente lo inconsciente. Muchas veces nos damos cuenta después. Y si eso Sí. pasa, está perfecto. No importa que haya sido después, porque eso es lo que nos permite pensar hacia el futuro. Entonces, si haces algo y luego te das cuenta, te encuentras a ti misma sintiéndote mal, como, "Ay, no, debí haber Sí. respondido eso, ay, eso es justo lo que mi mamá hacía que a mí me daba tanta rabia. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y prepárate para la próxima vez que ocurra, porque las cosas siempre ocurren Sí. nuevamente. Entonces haz un esfuerzo por hacerlo, aunque sea un poquito más diferente la próxima vez. Les voy a decir algo. Cambiar un comportamiento es difícil, toma tiempo. Y si, por ejemplo, queremos cambiar algo algo que hacemos a algo completamente opuesto, hacer ese cambio va a ser difícil. Así que piensen pequeño. ¿Cuál es una pequeña diferencia que se va a sentir un poco más manejable, un poco más realista de que sí podamos hacer la próxima vez? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Mi papá era muy mal genial y yo soy muy mal geniada, ya sea porque fue lo que viví y porque tengo su ADN por todas partes. Y eso ha sido algo que me ha tomado mucho tiempo cambiar. Entonces, en vez de cambiar de que si algo me molesta, de una vez grito, ¿verdad? Y lo que quiero es estar tranquila y no reaccionar de esa manera, pues tengo que ser consciente de que no lo voy a poder hacer de una vez. Perfecto. Así que lo que decidí es, cuando siento la rabia, voy a alejarme de la situación. Así que empecé por al darme cuenta que me estoy empezando a molestar, decir, necesito un momento, pararme y salir del espacio para cambiar mi reacción inmediata. Y eso me ha ayudado a ir creando más espacio
para que ahora cuando me doy cuenta de que me estoy molestando pueda hacer diferentes cosas y no simplemente reaccionar con un grito y con el mal genio. Mira cómo podemos ver ambas cosas. Tú dices que tú eres muy parecida a tu papá porque tú te criaste con él y él tenía un mal genio. Bueno, en mi caso, yo no me crié con mi papá. Y como te decía, o sea, mi papá tenía un trabajo que le quitaba mucho tiempo y no tuvimos pasamos mucho tiempo juntos, pero no todo el que yo hubiera deseado, ¿verdad? Pero yo soy igual a mi papá. Mi papá es así como tipo bohemio, le gusta, por ejemplo, mucho la charla, mucho todo lo que mi papá tiene, incluso mi papá es un poco impuntual y da mucha vuelta para salir. Y yo soy así, total. Y entonces yo me di cuenta, por ejemplo, ahora que vine, fui a su casa y tuvimos muchos días allá en New York con él, yo me di cuenta mirándolo, hasta cuando íbamos a salir, mi esposo me decía, pues ya yo entiendo todo, mira toda la vuelta que dio tu papá. O sea, que yo tengo tanto de mi papá y yo no me crié con él, entonces Bien, se conecta con lo que hemos hablado de la importancia del ADN. Así lo queramos negar, esa es la verdad. Y bueno, ahora que ya sabemos más sobre el ADN, sabemos cómo funciona la genética, sabemos que, por ejemplo, el primer hijo o hija siempre tiende a ser muy parecido al papá. Entonces, usualmente el primer hijo se parece más a ese gen masculino, ok. el segundo tiende a parecerse más al gen femenino y de ahí en adelante se mezclan como trayendo un poco más del uno del otro, pero estando un poco más balanceado. Obviamente no son todos los casos, pero es lo que usualmente Se pasa. repite. Bueno, vamos a pasar con mi querida Margaret. A ver si tiene una última preguntita antes de cerrar este programa que está buenísimo. Bueno, yo realmente lo que tengo es una anécdota al ver todo lo que han hablado y es con relación que esta generación de ahora no permite ya seguir tantos patrones porque hay que darle explicación y como decía Juana, que a veces se graban la conversación simplemente porque yo lo digo y hay que darlo. Me recuerdo una anécdota que dijo este conferencista Yokoi Kendi, que es colombiano-japonés, que le preguntó que por qué hacían el pescado sin la cabeza y la cola. Y él dijo, no, porque así es que va sin cabeza y cola. Pregúntale a tu abuela. No, porque así es que va sin cabeza y cola. Y le preguntó a la bisabuela y al final la bisabuela le dijo, no, era que mi sartén era muy cortito y tenía que quitarlo. Pero ellos seguían el patrón de cabeza y sin cabeza y cola pensando que era así que se hacía el pescado y no era así. Y para que tú veas, pero realmente, como decía Juana y ustedes también expresaban, ya en esa generación, pero ¿por qué, mami? Y te buscan la explicación y eso es bueno, porque de una manera u otra te obliga a ti a que no simplemente porque yo lo digo es una respuesta para concluir, más que todo un respeto, pero sí darle una explicación válida a todo esto que pues se está dando. Yo contentísima como siempre y disfrutándome siempre este espacio y de tenerte acá, pues para nosotros siempre es un privilegio. Carla, antes de irnos, yo quisiera recomendarle a la gente, mira, y esto es un patrón que debería repetirse de generación en generación, y es el hecho de tener casa propia acá en Estados Unidos. Mira, y para que tengan su casa propia, quiero recomendarles a la mejor, a nuestra realtor Isabel Cueto. Isabel Cueto cuenta con un equipo que te va a ayudar desde iniciar desde que tú tienes el sueño de comprar tu casa hasta que encuentras esa casita de tus sueños. Así que les recomiendo que sigan a Isabel Cueto en sus diferentes plataformas y redes sociales como AC Atlanta Homes en español y C Atlanta Homes para toda nuestra comunidad latina. Así que comiencen a seguirla y a ver todo lo bueno que ella tiene. ¿Qué opinas de eso, Carla? Me encanta, claro que sí. Venimos de familias que no han tenido hogar, que han tenido que cambiarse constantemente y ya sabemos que tener un espacio que se siente propio es la base de la seguridad que todos necesitamos para crecer y aprender. Así que para cerrar y conectando lo que Margaret nos dijo, no tengamos miedo a las preguntas y tal vez preguntémonos por qué hay cosas que simplemente queremos dar por sentadas. Mi papá me dijo, así que yo te lo digo de esta manera. Bueno, así como en la película, nosotros podemos cambiar lo que hacemos y cambiar cómo va a seguir la generación que viene después de nosotros. O sea, nos podemos quedar con esa frase que dice,
termina con Con nosotros, nosotras. termina conmigo. Y aquí termina ese patrón que no queremos seguir repitiendo. Como siempre, Carla, es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Quiero que que le cuentes a la gente tus redes sociales para ver cómo te encuentran, porque yo sé que te van a estar buscando. Sí, por favor, busquen Energy Works con la S, ATL.com. Ese es el website, el Instagram y el Facebook. Así que no duden en contactarme, escribirme o llamar a mi oficina, que con mucho gusto los voy a ver. Bien, muchas gracias por su fidelidad y por su conexión, como siempre. Un placer, un día más de un programa que siempre queremos llevar para ustedes. Así que vamos a pasar con nuestra querida Margaret, que es quien tiene el cierre de este programa. Y recuerden seguirnos y dar like. Gracias Carla, gracias Juana. Excelente el programa de hoy y contar con ustedes es para mí muy especial. Y a ustedes reiterarles que continúen ahí siempre en sintonía con este espacio Atrévete Atlanta y nos vemos en la próxima.